matemáticos. Hoy voy a explicar las diferentes formas que tenemos de expresar a un conjunto de números. La primera de ellas sería la más evidente, que es expresarlo con palabras, es decir, como una expresión oral, ¿vale? Entonces vamos a ponerlo como una expresión oral o escrita. Que sería, por ejemplo, pues decir todos los números que son menores que 5 y mayores o iguales que 2, ¿vale? Así de forma escrita pues nos entenderíamos, ¿no? Sabríamos qué números están en ese conjunto y qué números no están en ese conjunto. Por ejemplo, el 3 sí está porque es menor que 5 y mayor o igual que 2, pero el 7 no está porque no es menor que 5 y el 0 tampoco porque no es mayor o igual que 2. Vale, esa es una forma que tenemos de entendernos. Otra sería representándolo gráficamente, que por ejemplo, para el caso que he puesto antes, sería en la recta de los números reales, representar cuáles son los dos números que limitan el conjunto, que en este caso serían el 2 y el 5, y resaltar que mi conjunto es el que está comprendido entre los dos. Sería este conjunto de aquí, y además también representaremos si están o no están incluidos estos dos extremos. En este caso nos dicen menores que 5, por tanto 5 no cuenta, lo dejaría abierto. Y mayores o iguales que 2, es decir, el 2 sí que cuenta, entonces lo coloreo para indicar que el 2 sí está incluido en el conjunto. Vale, pues esta es una segunda forma que tenemos de representar los conjuntos, que es representándolo gráficamente. Otra forma de expresar estos conjuntos de números son los intervalos, que ya seguramente nos suenen. Por ejemplo, este caso que estamos poniendo, en forma de intervalo, serían los mayores iguales que 2 a 5, pues empezamos en el 2 incluyéndolo, ¿vale? Con corchete, y acabamos en el 5 con paréntesis, ¿vale? De momento estas tres cosas representan lo mismo, los números mayores o iguales que 2 y menores que 5. Vale, aquí un truquillo para acordarnos de si es paréntesis o corchete. Una regla mnemotécnica que yo suelo dar es el paréntesis, por la forma que tiene, es como que roza al número, pero no llega a tocarlo, ¿vale? En cambio el corchete sí que llega a aplastar el número, ¿vale? Lo incluye, para que nos acordemos de eso. Vale, y ahora aquí dentro de intervalos tenemos dos operaciones que se pueden hacer con los intervalos para ampliar esta forma de expresar los conjuntos de números. Estas dos operaciones serían la unión y la intersección. La unión de dos intervalos recogería los números que están en uno de los intervalos o en otro, ¿vale? Es uno o otro. Y en cambio la intersección recogería los números que están en un intervalo y en otro, ¿vale? O sea que la unión son los números que están en al menos uno de los dos, basta que esté en uno de los dos para tenerlo ya en cuenta, y en cambio la intersección son los que coinciden a la vez tanto en un intervalo como en otro, ¿vale? Digamos que es donde se pisan. ¿Cómo se calcularía esto? Pues vamos a poner un ejemplo. Si quisiéramos sacar la unión del intervalo 0, 5, unión con el intervalo 3, 10, ¿cómo sería? Pues vamos a verlo gráficamente. Tendríamos que el primero de los intervalos, ¿vale? Voy a subrayarlo en verde, el 0, 5, empezaría en el 0 sin incluir, abierto, y acabaría en el 5 incluido, cerrado. Este es el primero de los intervalos. Y el segundo, voy a subrayarlo en amarillo, el 3, 10, empezaría en el 3 sin incluir y acaba en el 10 también sin incluir. Vale, entonces, ¿cuáles son los números que están en al menos alguno de los dos? Pues los que están por debajo del 0 no, porque aquí no coincide ninguno de los dos intervalos. Por aquí sí que estoy coincidiendo por lo menos con el verde. Por aquí estoy coincidiendo con los dos y por aquí estoy coincidiendo al menos con el amarillo. Y a partir del 10 no me queda ninguno de los dos intervalos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería la unión? Pues desde que hay al menos uno de los dos hasta que acaba el otro, desde el 0 hasta el 10. Entonces, esta unión
es lo mismo que el intervalo que empieza en 0 sin incluir, porque no está incluido aquí, y acaba en 10. ¿Vale? ¿Y qué habría pasado si en medio hubiese un hueco en el que no coinciden? Pues que la unión no podría expresarla como un único intervalo seguido, tendría que dejarlo indicado como una unión, ¿vale? Si hubiese sido, por ejemplo, del 0 al 3 unión del 5 al 10, como en medio de un hueco, pues lo tengo que dejar expresado así, del 0 al 3 unión del 5 al 10, ¿vale? No lo podría juntar en forma de un único intervalo. Vale, esto es con respecto a la unión. ¿Y la intersección? Pues la intersección, como hemos dicho, es donde coinciden los dos a la vez, que esté en uno y que esté en otro. ¿Qué números están tanto en uno como en el otro a la vez? Pues por aquí no está en ninguno, por aquí están solo en el verde, pero en el amarillo no. Por aquí sí que coinciden en los dos, ¿veis? Este trozo de aquí está en los dos a la vez. Y por aquí solamente está el amarillo, pero el verde no. Entonces, ¿cuál es la intersección? Pues este trozo de aquí en el que coinciden los dos, que empieza en el 3 incluido o sin incluir. Pues a ver, ¿el 3 está en los dos a la vez? No, está solo en el verde, en el amarillo no porque está abierto. Entonces el 3 no entra en la intersección. Abierto. Bueno, voy a poner aquí la operación primero. Y que sería entonces, empezamos en el 3 sin incluir y acabamos en el 5 está en el verde porque está coloreado, es cerrado, y también en el amarillo porque pasa por ahí. Entonces el 5 sí que está en los dos. Pues 3 al 5 cerrado. Y esta sería la intersección, ¿vale? Entonces repito, la unión es que estén al menos uno de los dos y la intersección que estén los dos a la vez. Vale, pues ya llevamos 3 formas de representar un conjunto de números. Vamos con la siguiente, que serían los conjuntos. Volviendo al ejemplo que hemos puesto antes, que eran los que son mayores o iguales que 2 y menores que 5, en este caso, en forma de conjunto, sería abrimos llave para indicar que vamos a escribir un conjunto, ¿vale? No es ni paréntesis ni corchete porque será un intervalo, sino una llave. Y escribiríamos los x pertenecientes a los números reales, tales que ese número real es mayor o igual que 2 y menor que 5. ¿Vale? Entonces, repito, esto de aquí se lee los números reales, tales que son mayores o iguales que 2 y menores que 5. ¿Vale? Entonces, repito, llave significa conjunto, el conjunto de los números, x, números reales, pertenecientes a los reales, tales que, significa esta línea, tales que cumplen esto de aquí, que sean mayores o iguales que 2 y menores que 5. ¿Vale? Si el conjunto que quiero representar fuese abierto por los dos lados, pues las dos desigualdades serían sin incluir el igual. ¿Que es cerrado por los dos lados? Pues los dos serían con el igual incluido. Bien, pues esta es otra forma. Vamos con otra más, que son los entornos. A ver, pongamos que gráficamente queremos representar el conjunto de los números que están comprendidos entre el 3 y el 7, ¿vale? Sin incluir ninguno de los dos, del 3 al 7. Entonces, si yo quisiera representar esto con un compás, ¿vale? Abriendo aquí un compás desde la mitad y que abra hacia un lado y hacia el otro, ¿dónde quedaría la mitad? Es decir, ¿dónde pincharíamos el compás? Pues en el número que queda en medio entre el 3 y el 7. Para calcularlo, simplemente 3 más 7 son 10 y la mitad de 10 es 5. Pues el 5 es el que queda a la mitad. Y si lo comprobamos, efectivamente, de 5 a 7 van 2 y de 5 a 3 también van 2. Así que está justo en la mitad. Entonces yo pincharía aquí el compás y lo abriría para llegar tanto a un número como al otro, ¿vale? ¿Cuánto iría del 5 al 7? Es decir, ¿cuánto abriría el compás? Pues 2, ¿no? Hemos dicho, de 5 a 7 van 2. Y cuando lo abra hacia el otro lado, ¿cuánto se abriría aquí? También 2. Es decir, estamos pinchando en 5 y abriendo con un radio, ¿no? Abriendo con una distancia de 2. Pues esa es la forma de representar un entorno. Diríamos aquí que estamos con un entorno de centro 5 y radio 2, ¿vale? Es decir, los entornos se representan poniendo primero el centro y después el radio, ¿vale? En lugar de decir los números que van del 3 al 7,
decimos los números que están centrados en 5 y que se distancian de él 2, ¿vale? De 5, 2 para arriba y de 5, 2 para abajo. Esta es la forma de representar un entorno. Fijaros que he cogido un ejemplo en el que el entorno está abierto, ¿vale? Está abierto por los dos lados. ¿Qué habría pasado si hubiese sido cerrado? Pues vamos a poner un ejemplo. Si hubiese sido desde el 2 cerrado hasta el 10 cerrado, pues vamos a ver, sería un entorno ¿con qué centro? ¿Cuál es el número que está centrado entre el 2 y el 10? Pues hacemos lo mismo que antes. 2 más 10 son 12, la mitad de 12 son 6, así que el que está en medio es el 6. Pues el centro va a ser 6. ¿Y el radio? ¿Qué distancia hay de 6 a 10 o de 6 a 2? Pues 4, ¿no? De 6 a 10 van 4 y de 6 a 2 también van 4. Entonces el radio es 4, tanto para un lado como para el otro. Vale, pues es un entorno de centro 6 y radio 4, pero cerrado, ¿vale? Porque los dos extremos están cerrados. Pues en vez de poner paréntesis como hemos hecho antes, ahora voy a poner corchete, ¿vale? Y esto ya significa que es un entorno con centro 6 y radio 4, pero que está cerrado. Nos quedaría otro caso. ¿Qué pasa si por un lado está cerrado y otro abierto? Como habíamos hecho en el ejemplo de antes, ¿no? Que el 2 estaba cerrado y el 5 abierto. Pues que ahí no podemos representarlo en forma de entorno, ¿vale? Porque los entornos son una forma de representar conjuntos de números en los que los dos extremos o los dos están abiertos o los dos están cerrados. Si uno está abierto y otro está cerrado, entonces la forma de entorno no es la que nos sirve para representarlo. Vale, pues resumiendo, los entornos se representan como E y dos números. El primero representa el centro y el segundo representa el radio, ¿vale? Esto sería, gráficamente, veríamos en medio el centro y se abriría con una distancia del radio hacia los dos lados, ¿vale? Sumando el radio y restando el radio llegaríamos a los dos extremos. Esto es un entorno abierto y si fuese un entorno cerrado sería igual pero con corchetes y entonces representaría que en medio está el centro, se abre con la distancia del radio a los dos lados, pero dejándolo cerrado, es decir, incluyendo los extremos. Pues ya nos queda una última forma de representar conjuntos, que son las desigualdades con valor absoluto, que se parecen muchísimo a los entornos, porque al fin y al cabo en los entornos estamos diciendo que estamos contando con los números que están a una distancia del centro menor que la que indica el radio, ¿no? Por ejemplo, como hemos dicho antes, si teníamos en el centro el 6 y abríamos 4, ¿no? 4 para acá es 10 y 4 para acá es 2. Estamos incluyendo todos los números que están distanciados del 6 menos que 4 unidades. Por ejemplo, el 7 solo tiene una distancia de 1, pues me vale. El 8 solo tiene distancia de 2, también me vale. El 9, el 10, pero como me vaya al 12, la distancia ya van 6, ya se me pasa de ese límite de 4. Pues esta forma es la que se representa con las desigualdades con valor absoluto, que sería así. Serían los números que en diferencia con el número del centro, ¿vale? Con el que ponga en el centro, la distancia que hay al centro, ¿vale? Si yo lo resto, esa diferencia que hay es menor que la que me indica el radio, ¿vale? Que la distancia al centro sea menor que la que me indica el radio. Vale, pero esta distancia de aquí puede ser a veces positiva o negativa, ¿no? Porque si resto por aquí, si cojo un 8, 8 menos 6, ¿no? 8 menos el centro da 2, vale, es positivo. Pero si lo cojo por aquí, 3 menos 6 da menos 3, es una distancia negativa. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea siempre positiva? Pues con el valor absoluto. ¿Vale? Así indicamos que la distancia en positivo sea menor que el radio. ¿Vale? ¿Cómo sería esto gráficamente o con un ejemplo? Venga, pues si quisiéramos representar los números que su distancia a 1 sea menor que 3, pues estamos diciendo los números que con respecto al 1 se separen como mucho 3, es decir, 3 para arriba sería 1, 2, 3 y 4, o 3 para abajo,
1, 0, menos 1 y menos 2, ¿vale? Esto de aquí representa ese intervalo, los que van del menos 2 al 4. Y como ya digo, es lo mismo, es exactamente lo mismo que el entorno de centro 1 y radio 3, ¿vale? Por eso he usado aquí las mismas letras. Si en el entorno el primer número que pongo es el centro, en la desigualdad con valor absoluto es el que pongo dentro del valor absoluto. Y el radio, que era el segundo número que ponía en el entorno, es el que iría aquí, ¿vale? Al otro lado de la desigualdad. Vale, y si quiero representar, por ejemplo, que vayan del 3 al 8, ¿vale? Es decir, que esté cerrado de 3 incluido al 8 incluido. ¿Cómo sería como una desigualdad con valor absoluto? Pues vamos a empezar por sacar cuál es el centro. ¿Qué número queda justo en medio? Vale, pues 8 más 3 son 11 y 11 entre 2 da 5,5, 5,5, ¿vale? No da exacto, pero no pasa nada. 5,5. Vale, pues el centro es 5,5. ¿Y cuál es la distancia? ¿Cuánto va del centro al 8 o del centro al 3? Pues 2,5. 2,5 para acá y 2,5 para acá. Vale, pues entonces estamos indicando aquí los números que su distancia al centro, que es 5,5, sea menor o igual, ¿vale? Esta es la diferencia con respecto al otro ejemplo, que ahora lo estamos incluyendo, ¿vale? Menor o igual que el radio, que es 2,5, ¿vale? O sea que podemos usar desigualdades con valor absoluto con un menor o con un menor igual. Bueno, pues estas son todas las formas que tenemos de representar un conjunto. Ahora vamos a poner un ejemplo de ejercicio en el que pasaríamos de unas a otras. Bueno, pues aquí estáis viendo una tabla en la que he puesto todas las formas que hemos estado viendo. Una expresión escrita, un intervalo, representación gráfica, conjunto, entorno y desigualdad con valor absoluto. Entonces vamos a empezar por poner un ejemplo de representación gráfica, que podría ser desde el 7 incluido hasta el 13 incluido. Vale, ¿cómo se pasaría esto a todas las otras formas? Pues como intervalo, muy fácil, ¿no? De 7 incluido con corchete a 3 incluido con corchete. Como expresión escrita, pues los números que son mayores o iguales que 7 y menores o iguales que 13. Estas dos son las más fáciles, pero las otras tres que quedan tampoco son tan difíciles. La primera, conjunto, pues el conjunto con llave de los números pertenecientes a los reales, tales que se cumple, que 7 sea menor o igual que ese número y menor o igual que 13. Pues 7 menor o igual que el número y menor o igual que 13. ¿Cómo sería en forma de entorno? Pues para empezar tengo que ver cuál es el centro, qué número queda entre 7 y 13. Pues el truquillo que hemos dicho es sumo, 7 más 13 son 20 y la mitad de 20 es 10. Pues es un entorno cerrado además, ¿no? Porque están los dos extremos incluidos, cerrado, con centro en 10 y radio del centro a los extremos, ¿cuánto va? De 10 a 13 van 3 y de 10 a 7 también van 3, así que el radio es 3. Esto es en forma de entorno. Y ya me queda desigualdad con valor absoluto, que habiendo sacado ya el centro y el radio, pues sería muy fácil. Los números que la distancia al centro, al 10, ¿vale? Distancia es la diferencia en valor absoluto, sea menor o igual, porque está cerrado, que el radio, que es 3. ¿Vale? Aquí tenemos un primer ejemplo. Vamos con otro. ¿Qué pasa si me lo dan en forma de desigualdad con valor absoluto? Por ejemplo, x menos 5 en valor absoluto menor que 2. Vale, pues en forma de entorno sería el más fácil de todos porque es usando los mismos datos. Esto es un entorno abierto, ¿vale? Porque es un menor, no es un menor igual, entonces es abierto. Con centro el número que tenemos aquí, ¿vale? Esto era el centro, 5. Y radio el número que tenemos aquí, que era el radio, radio 2. Vale, a partir de aquí, ¿cuál haría yo ahora la siguiente? Pues la representación gráfica, que me va a ayudar a sacar las otras que quedan. Entonces, vamos a ver. Estamos hablando de que está el centro en 5 y a partir de ahí radio 2, es decir, 2 para un lado y 2 para el otro. Pues si a 5 le sumo 2, llego al 7 y si a 5 le resto 2, llego al 3.
y además es abierto, es decir, los dos extremos están abiertos. Vale, pues entonces sería desde el 3 abierto hasta el 7 abierto, todo lo que está aquí en medio. Pues ya lo tengo como representación gráfica. Y ahora con esta representación me voy a ayudar para sacar las otras que quedan. Por ejemplo, conjunto, pues los X pertenecientes a los reales, tales que están entre el 3 y el 7. Es decir, que 3 sea menor que X, abierto, y menor que 7, abierto también. Vale, y en forma de intervalo, pues es muy fácil. Desde el 3 abierto, con paréntesis, al 7 abierto, con paréntesis. Y por último, expresión escrita, pues los números mayores que 3 y menores que 7. ¿Vale? Aquí me acabo de dar cuenta que aquí he puesto 3 cuando quería poner 13. Perdón, la corrijo ahora. Vale, pues vamos con otro ejemplo. Ahora vamos a partir de un conjunto, ¿vale? Por ejemplo, los X pertenecientes a los reales, tales que 0 menor que X menor o igual que 4. Vale, vamos para acá, que lo vamos a ver más fácil. ¿Cómo sería en representación gráfica? Pues son los números que están entre el 0 y el 4, siendo mayores que 0 y menores o iguales que 4. Pues entre el 0 y el 4, y estamos sin incluir al 0, incluyendo al 4. Pues todos estos que están aquí. ¿Cómo sería eso en forma de intervalo? Pues desde el 0 sin incluir al 4 incluido porque está cerrado, 4 con corchete. Expresión oral, pues los mayores que 0 y menores o iguales que 4. Vale, y me he dejado para el final la parte que suele costar un poquito más. ¿Cómo sería en forma de entorno? Pues aquí empezaríamos a pensar que si el centro, que si el radio, pero antes de nada, pausa. ¿Va a ser un entorno positivo? ¿Va a ser un entorno abierto o cerrado? Pues ni una ni otra, porque por un lado está abierto y por otro está cerrado. Entonces eso es lo que hemos dicho antes. No puedo expresar en forma de entorno un intervalo que sea por un lado abierto y por otro cerrado, ¿vale? Lo que se llama un intervalo semiabierto. Pues entonces aquí directamente no se puede. Y si no podemos este, tampoco podemos desigualdad con valor absoluto, ¿vale? Porque al fin y al cabo son dos formas de poner lo mismo. Así que tampoco se puede, ¿vale? Porque no sabría si poner aquí o un menor igual, porque por un lado está abierto y por otro cerrado, ¿vale? Así que si es semiabierto, no se puede poner en forma de entorno ni de desigualdad con valor absoluto. Venga, un último ejemplo. Ahora vamos a partir de una unión de intervalos, ¿vale? Que va a ser del menos 3 al menos 1, unión del menos 1 al 4. Vale, vamos a empezar por verlo gráficamente para ayudarnos. Tendríamos del menos 3, menos 2, menos 1 al 4. 0, 1, 2, 3 y 4. Vale, el primero de los intervalos va desde el menos 3 al menos 1 sin incluir los dos, este trozo de aquí. Y el otro va del menos 1 sin incluir al 4. Vale, y yo quiero hacer la unión. La unión hemos dicho que era que esté en al menos uno de los dos. Es decir, o está en uno, o está en otro, o está en los dos, pero como mínimo en uno de los dos. Entonces, si empezamos por aquí, por menos 4, menos 5, etc., no está en ninguno de los dos, así que no lo puedo contar. Empezaría a partir de menos 3, ¿no? Abierto, aquí sí hay al menos uno de los dos. En menos 1, ¿qué pasa? No hay ni uno ni otro, están los dos abiertos, entonces el menos 1 no estaría incluido. Y a partir de ahí volvería a contar, porque hay al menos uno de los dos, hasta el 4. Es decir, esta unión, como no se pisa, ¿vale? Como no coincide en ningún sitio, porque si coincidiese sería menos 1 y no, porque está abierto los dos, pues no lo puedo poner como un único intervalo, lo tengo que dejar así, ¿vale? No puedo unirlo y decir directamente de menos 3 a 4, porque entonces estaría incluyendo el menos 1 y no está incluido, ¿vale? Entonces lo tengo que dejar así, no lo puedo juntar en uno solo. Vale, pues con este hándicap, ¿cómo representaríamos las demás cosas? Bueno, pues en conjunto pondríamos que son los X pertenecientes a los reales, tales que, por un lado, que menos 3 sea menor que X menor que menos 1, ya le añadiríamos o, ¿vale? Con tilde para que no aparezca un 0, o que menos 1 sea menor que X
menor que 4. Es decir, estoy poniendo tal cual lo que pone aquí. Que se cumpla esto o que se cumpla lo otro, ¿vale? Que x esté entre estos dos números o que x esté entre estos dos números, ¿vale? Porque como hemos dicho, no lo puedo juntar en uno solo, pues lo tengo que dejar por separado, que se cumpla una o que se cumpla la otra. En forma escrita, ¿cómo sería? Pues lo que acabo de decir, que esté entre menos 1, entre menos 3 y menos 1 o que esté entre menos 1 y 4. Pues lo voy a poner tal cual. Números mayores que menos 3 y menores que menos 1, ¿vale? Hasta ahora he escrito tal cual lo que representa este intervalo y ahora viene la unión que era o que sean mayores que menos 1 y menores que 4, ¿vale? Esta será la forma de expresarlo oralmente. Como en este caso el único número que falta es el menos 1, también podríamos haber puesto que sean mayores que menos 3 y menores que 4 sin incluir al menos 1, ¿vale? Porque el único punto que falta se puede poner sin incluir a este únicamente. Pero bueno, esta forma que he puesto también nos serviría para otro ejemplo en el que no sea solo un número que falte, sino todo un intervalo. Vale, y por último, ¿cómo sería esto en forma de entorno? Pues claro, ¿cómo lo voy a poner en forma de entorno si no lo abarco entero? Si hay un punto en medio que me falta. Aunque esté abierto por los dos extremos, como no es todo seguido, como hay un punto que falta, pues no se puede poner en forma de entorno. Y en forma de desigualdad con valor absoluto, tampoco, ¿vale? Porque estas dos solo pueden ser cuando los dos extremos están o incluidos los dos o sin incluir los dos, y además que no le falten puntos por medio, ¿vale? Que sea seguido, como aquí, del 7 al 13 o del 3 al 7.